Hola, buenos días a todos. Gracias a los que habéis acudido a esta sala de actos para escuchar y disfrutar de este Jueves Enfermeros y gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde la intranet. Especialmente gracias a Bisi y a Lola, que hoy van a compartir sus conocimientos para que realmente durante la hospitalización nuestros pacientes diabéticos puedan tener los mejores cuidados dentro de nuestro objetivo de llegar a la excelencia de los cuidados. Primero nos va a hablar la doctora Álvarez, muchas gracias, y posteriormente nuestra compañera enfermera Lola. Hola, buenos días a todos. Pues en primer lugar quería agradecer a la Dirección de Enfermería que nos haya llamado para hablar un poquito de un tema que para nosotros es tan importante como es la diabetes. No sé muy bien qué es lo que más os puede interesar a vosotros sobre la insulinización. Yo creo que os va a resultar mucho más interesante la charla de Lola, que va a hablar de técnicas de inyección de insulina, que es realmente lo que vosotros hacéis y practicáis. Pero yo os voy a contar un poquito lo que es la insulina, por qué es tan importante la insulinización en el paciente hospitalizado y que entendáis un poquito que hay diferentes tipos de insulina, que ya sé que lo sabéis, pero recordaros un poco cuáles son los datos que utilizamos los médicos, de los conocimientos que tenemos de la insulina, de cómo se comporta esa insulina y de cómo ajustamos la dosis, o por lo menos cómo intentamos ajustarla. A ver. Bueno, la estructura de la charla es una pequeña introducción, los objetivos de control para que vosotros también entendáis cómo nos manejamos, la insulinización y unas conclusiones. Está demostrado que el buen control glucémico mejora la evolución de los pacientes, sobre todo en fallo multiorgánico. En la UCI, por supuesto, hay un protocolo de terapia intensiva de insulina para que los pacientes estén bien controlados a lo largo del ingreso, la sepsis, y esto llega a tener una repercusión en la mortalidad. En los pacientes no críticos, este control tan estricto no ha demostrado tantos beneficios, pero entendemos que también ofrece mejoras en la evolución del paciente. Se entiende que en cirugía general el riesgo relativo de complicaciones aumenta cuando las cifras de glucemia están por encima de 220. O sea que conceptualmente, aunque luego hablemos de otros objetivos, tenemos que entender que probablemente el límite de 200 nos tiene que ofrecer un cierto respeto. Y luego, evidentemente, si conseguimos que haya menos complicaciones, pues reduciremos los costes y nos permitirá optimizar el gasto. Vale. A ver, ¿qué pretendemos con la insulina en el hospital? Pues disminuir los trastornos metabólicos asociados a la enfermedad, prevenir una complicación, es decir, un resultado adverso del ingreso añadido al que el paciente trae, aunque no siempre es posible, pero intentar que el control metabólico vuelva lo más cercano a la normalidad lo más pronto posible. Por supuesto, prevenir la hiperglucemia y los trastornos derivados, prevenir la hipoglucemia, eso también es importante, genera mucha angustia y mucha inestabilidad metabólica. Por supuesto, también pretendemos que el paciente esté bien nutrido, porque sabemos que cuando existe hiperglucemia, parte de la glucosa y de los aportes nutricionales que damos se va por orina, ¿vale? Y también tenemos que utilizar el ingreso para evaluar las necesidades educacionales del paciente y a veces utilizarlo para recaptar pacientes con diabetes mal controlada o pacientes con diabetes desconocida, pues saber que tenemos que introducirlo dentro de nuestro campo de abordaje. ¿Por qué el paciente durante el ingreso hospitalario está mal controlado? Bueno, pues por lo que empiezan todas las revisiones y lo que nos dicen que reflexionemos es porque los propios profesionales somos tolerantes ante la hiperglucemia, porque nos da demasiado miedo la hipoglucemia a veces, ¿vale? Por inercia, porque si no nos obliga a replantearnos todos los días la actitud que estamos tomando. A veces no sabemos bien o no se ha indagado bien sobre el tratamiento que lleva y no sabemos cuánto de tratamiento necesita para su glucemia y cuando queremos ponerlo en marcha lleva ya tiempo con hiperglucemia. Esto lo comentaba esta mañana, la infrautilización de las bombas de insulina, pues porque da más trabajo, obliga a un seguimiento del paciente mucho más estricto y pues no estamos acostumbrados y lo utilizamos poco. También requiere un poquito más de formación por parte de los médicos a veces, ¿vale?
Y una de las causas fundamentales que está en todas las revisiones es el exceso de utilización de las pautas de escala, que son las que ponemos como pauta única, pauta de rescate solo en desayuno, comida y cena, sin valorar una insulinización global del paciente. Vale. ¿Hasta dónde queremos llegar? Pues siempre tenemos que partir de la base de recordar un poco, y esto os lo pongo para que entendamos un poco cómo se maneja la glucemia en un paciente sin diabetes. Todos tenemos picos de hiperglucemia, ¿vale? Pequeños picos, dentro de unos niveles de glucemia. Y esos picos, motivados fundamentalmente por la ingesta, pero a veces también por el estrés u otras causas, nosotros somos capaces, los pacientes, o sea, los individuos que no tienen diabetes, somos capaces de manejarlo con una producción adicional de insulina. Eso tradicionalmente es lo que vamos diferenciando como la insulinización basal, que el concepto sería la insulina que yo necesito para vivir, para existir, pues para que las células en situación de ayuno o de reposo o de ejercicio sean capaces de consumir aquel azúcar que necesita. Y otro concepto es la insulina prandial. A veces se confunde cuando estamos en el hospital porque es lo que ponemos con pautas de rescate de insulina rápida. La insulina prandial, que es la insulina que genera el organismo para hacer frente a la ingesta de hidratos de carbono fundamentalmente. Y ese concepto es el que tenemos que utilizar para saber cómo ajustamos la pauta y para que cuando vosotros veis una pauta escrita, que ya está mucho más extendido, de una insulina basal y rescates con las ingestas, entendáis un poquito por qué es igual. Entonces, lo que vamos a intentar es que el paciente esté en... Esto es del paciente del crítico y esto me parece más interesante para nosotros. Vale, que esté preprandial, es decir, antes de las ingestas, en torno a 140, se considera que un poquito más bajo es mejor, ¿vale? Y después de las ingestas, 180. Vale. ¿Qué ocurre? Aquí no siempre miramos niveles postprandiales, ¿vale? Porque ¿qué niveles miramos? Siempre miramos preingestas. ¿Qué extrapolación hacemos? Pues entendemos que probablemente si llegamos altos a la comida es porque hemos puesto poca insulina en el desayuno, ¿vale? Es decir, la pre-comida vamos a interpretarla un poco como la post-comida previa, no sé si me seguís, pero bueno, eso es un poco la reflexión que hacemos. Cuando tenemos miedo a las hipoglucemias, la mayor parte de las veces las hipoglucemias, que ahora haré referencia, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí, es que se pueden evitar si ajustamos dosis de insulina basal con glucemias basales por debajo de 90 o 100. Con más razón si son postprandiales, ¿vale? Es la forma más importante probablemente de evitar hipoglucemias. Las pautas de escala de incremento de dosis en sueros, en que con cada suero voy incrementando las dosis, si eso lo perpetuamos en el tiempo, están inexcusablemente abocados a producir una hipoglucemia, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, habitualmente no da tanto tiempo, pero en aquellos pacientes en los que ocurre, lo de más 2, más 2, más 2, intentamos quitarlo, pero bueno, es verdad que a veces se sigue utilizando. La insulina es la hormona con la que estamos aquí trabajando. ¿Y qué es lo que nos importa fundamentalmente y marca a veces un poquito la diferencia de que el paciente se pueda llegar a poner malo o no? Es la insulinopenia, es el hecho de que el paciente tenga algo de insulina propia o no tenga nada de insulina propia. Que eso es la típica diferencia entre los pacientes tipo 1 y los pacientes tipo 2, o los pacientes tipo 2 que están con insulinización en su casa. Puede haber algunos que tengan insulinopenia prácticamente absoluta. ¿Eso qué particularidades tiene? Que nos va a hacer al paciente mucho más inestable. Y es en el que el paciente, que tenemos que entender, la diabetes tipo 1 no se puede quedar nunca sin insulina. Es decir, no le podemos quitar un suero que lleve insulina y de repente no haberle dejado nada de insulina, ni subcutánea, ni con un suero nuevo, ¿vale? Porque tiene riesgo de hacer una hiperglucemia importante. Vale. Y luego, ¿por qué es también muy importante? Pues porque en esos pacientes, aunque esté bajo cuando le vamos a poner la glucemia basal y nos dé un poquito de respeto, hay que ponérsela. Hay que ponérsela. Podrá darnos miedo y podremos consultar si le ponemos los 20 o los 30 o los 15 pautados, pero sin insulina basal no se puede quedar. Vale. Esto es un poco hacer referencia a lo de las pautas de rescate, ¿vale? No tiene en cuenta las necesidades basales de insulina, que son las que comentamos. Con frecuencia, si ponemos las insulinas cada 8 horas,
Con frecuencia hay periodos cortitos de insulinopenia entre medias y da mucha inestabilidad. Si llegas a utilizar dosis muy altas, puedes dar hipoglucemia entre medias, ¿vale? Y luego una cosa que a veces nos pasa desapercibida, pero que también es importante, aunque un poquito menos en el hospital que en paciente ambulatorio, son las hiperglucemias de rebote, ¿vale? ¿Eso por qué se produce? Por hipoglucemias asintomáticas, que existen tanto en paciente ambulatorio como en paciente hospitalizado, que probablemente en paciente hospitalizado un poquito menos. Espera que no me pasa a la siguiente. Que es que lo había puesto así. Y esto es un poquito lo que quería contaros cuando hablamos de tipos de insulina. No sé si lo veo bien, pero bueno. En la parte de arriba tenemos los análogos de acción ultrarrápida. Los análogos de acción ultrarrápida son Novorapid, Humalog y Apidra. Pues si os dais cuenta son los que suben un poquito más y el efecto dura poquito tiempo, como hasta 4 horas podemos entender. Vale. Es el típico y es el que está recomendado con la ingesta. O sea que el paciente, aunque esté hospitalizado, se deben utilizar los análogos de insulina rápida cuando lo utilizamos como insulina prandial, es decir, en relación con las comidas. Después tenemos la insulina clásica, que toda la vida hemos llamado insulina rápida o insulina humana, que en el hospital la que tenemos es la regular o el Actrapid, ¿vale? Que si os dais cuenta, dura un poquito más, puede llegar hasta casi 8 horas, pero en general necesitamos dosis muy largas, muy altas para que duren 8 horas. Suelen durar en torno a 6. Esa es la que antes se utilizaba con la comida y han sido desplazadas por los análogos rápidos, porque le cubres más el pico de comida y tienes menos riesgo de hipoglucemia cuando se pasa el pico prandial. La insulina de acción intermedia, que es la NPH o la NPL, ¿vale?, tiene ese perfil. No se ve muy bien, ¿vale?, pero sí que dura en torno a lo mejor a 14-16 horas, pero es verdad que el pico final es muy leve y es la que se suele poner pues cada 8, cada 12 horas. ¿Para qué se utiliza a veces o lo utilizamos a veces? Pues estos pacientes que hacen mucha hiperglucemia vespertina, por ejemplo, por la toma de corticoides, ¿vale?, y que vemos que están sistemáticamente altos a las 8 de la tarde y altos, a veces van muy bien con una insulina de este tipo, mejor que con una basal, ¿vale? Y la de más abajo son los análogos de acción prolongada, que hasta ahora teníamos la Glargina y Detemir, o Lantus y Levemir. Ahora, probablemente, en no mucho tiempo, tendremos otra que se llama, que se llama Abasaglar y probablemente no lleguemos a tener dentro del hospital, o sí, no lo sé, ya veremos, Tresiva o Toujeo. Vale, ¿qué características tiene esta insulina? Pues lo que intenta es remedar en la medida de lo posible la insulinización basal, es decir, darme un poquito de insulina, pero poco, a lo largo de todo el día. ¿Qué ocurre? Pues que no llegan a durar 24 horas todas, ni en todas las ocasiones. ¿Vale? ¿De qué depende? Pues a veces con dosis más bajitas dura menos. Y lo que vemos es, aunque aquí está muy plana la imagen, ¿vale?, hace un poquito más de meseta, entre las 8, 12 o 16 horas, o un poquito menos, a lo mejor de 10 a 15 horas, o de 8 a 15 horas, y tiene un poquito más de riesgo de hipoglucemia en ese momento, pero se comportaría como una curva bastante plana. Que he dado a la que no es. Esta lo que intenta representar, lo que intenta representar es la comparación de las distintas insulinas para que comparéis un poquito la superposición de las curvas. Si nos damos cuenta, el Asparo-Lispro o también Apidra, es que tenemos esto aquí que no me había dado cuenta yo, perdonad. Bueno, es que es de farmacia que tengo yo. Pues como veis, Asparo-Lispro, ¿vale? Y no tenemos. Vale, es verdad. Bueno, pues mira, como veis, aquí está, Javier. Mira, Asparo-Lispro dura bastante más y el pico lo que intenta es ser mucho más parecido a la ingesta. Por eso no es necesario
casi esperar, aunque lo recomendado puede ser esperar un poquito, desde que ponemos la insulina hasta que empezamos a comer, pues 10 minutitos, ¿vale? Pero daos cuenta cómo los niveles que se consiguen son mucho más altos comparados con la regular o humana, que sería esta, la azul, ¿vale? Luego esta es la NPH o intermedia que comentábamos, o NPL. Esta es una insulina retardada antigua que ya no se utiliza, pero vamos, como son imágenes, y esta es una versión muy mejorada de Temir o Glargina, es decir, la insulina Glargina de Temir no se comportan tan planos, pero bueno, es lo más parecido. Las mezclas, lo que hacemos en el mismo boli, metemos de las dos, una que nos va a hacer de basal y otra que nos va a hacer de prandial, ¿vale? Y lo de esto tenemos una mezcla de humanas, que es Mistar, que ahora está aquí con el sistema Innolet, ¿vale? El Innolet lo que quiere decir es el sistema de inyección, ¿vale? Y luego aquí tenemos los análogos rápidos, que es el Humalog MIS 2550, que el Humalog MIS 25, el número siempre hace referencia al porcentaje de insulina rápida, de insulina prandial. Es decir, MIS 25 quiere decir que del 100% de la insulina, el 25% es insulina rápida y el 75% lenta o basal. ¿Vale? Para que sepamos un poco qué es lo que estamos poniendo cuando nos lo dicen. ¿Vale? ¿Qué inconvenientes tiene? Pues en general que tienen mayor riesgos de hipoglucemias, obligan a las comidas intermedias, que con las otras pautas son menos importantes, ¿vale? Y hay un poquito peor de control postprandial si utilizamos las humanas, ¿vale? Por eso que os decía de que la insulina humana no sube tanto ni tan rápido como la Lispro. Perdonad, que es que no he apagado el móvil. Perdonad. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre con las hipoglucemias? Que nos da mucho respeto. Bueno, pues las más peligrosas no son precisamente por insulina, las más peligrosas son por antidiabéticos orales. Son mucho más impredecibles y el efecto del antidiabético oral puede ser mucho más prolongado en el tiempo y sobre todo, que no sabemos muy bien cuánto tiempo puede durar. Vale, es verdad que las más frecuentes es por insulina y en contra de lo que piensan muchas personas, es más frecuente por insulina basal que por insulina prandial. ¿Vale? El problema que a veces lo vemos justo cuando cuando hemos puesto dosis altas de insulina prandial, pero muchas veces tiene que ver con la insulina basal, más veces. Y una de las cosas más importantes que puede ocurrir en el hospital es la inyección de insulina intramuscular. ¿Vale? A ver, en el hospital la jeringa que tenemos para cargar insulina, ¿vale?, tiene una aguja de 13 milímetros de longitud. Esa aguja de 13 milímetros es prácticamente intramuscular en un porcentaje altísimo de los pacientes que tenemos ingresados si se pincha, por ejemplo, en el brazo, incluso cogiendo pellizco y depende de cómo se coja. ¿Vale? Las agujas que tenemos de inyección, de sistemas de inyección precargados, es decir, todos los sistemas, el QuickPen, el Innolet, el Solostar, todos ya son agujas que no recuerdo si tienen entre 6 y 8. ¿Vale? Y por la postura en que se pincha es mucho más difícil ponerla intramuscular. Lo recomendado hoy en día es que se utilicen agujas de 6 milímetros de longitud independientemente de las características del paciente. Es decir, que no por más obeso necesita una aguja más larga, porque varía mucho más la absorción de la insulina cuanto más profunda se pone, más parecida a intramuscular y menos a subcutánea. Con 6 milímetros nos asegura que la inyección es subcutánea y puede ser más homogénea. Entonces hay que tener mucho cuidado, que eso lo revisaréis con Lola, sobre la técnica de inyección de la insulina. Vale. Entonces, ¿qué hacer cuando el paciente tiene una hipoglucemia? Pues si está consciente, comer. ¿Y qué es lo que recomendamos que tome? Pues dar 10 gramos de azúcar de absorción rápida, es decir, pues un azucarillo o un zumo. Hay muchas pautas. Hay algunas que dicen 15 cada 15, 20 cada 20, 10 cada 10. Bueno, da igual. Lo que tenemos que saber es que tenemos que dar como mínimo 10 gramos, que es lo que nosotros entendemos como una ración, ¿vale?, y repetir en 10 o 15 minutos y ver si la glucemia empieza a subir.
Y si no, repetir. Cuando vemos que la glucemia empieza a subir, lo que hacemos ya es damos un poquito de hidrato de carbono de absorción más lenta. Pues pan, galletas, fruta. Vale. Si el paciente no está consciente, lo que hay que poner es un suerito glucosado, pero el aporte que hacemos intentamos que sea el mismo. ¿Por qué? Por no producir mucha hiperglucemia de rebote. Porque si no, luego tienen con mucha facilidad 300. Vale. ¿Qué es lo que tendremos que hacer los médicos? O nosotros como enfermeros, si estamos presentes o estamos acompañando al paciente. Pues ver si hay una causa. Es decir, si le hemos puesto la insulina prandial y el señor no ha comido, por la razón que sea, porque no le ha gustado la comida, porque ha llegado tarde, por la razón que sea, porque de repente le han puesto en dieta absoluta y nadie se ha dado cuenta de que le habíamos puesto la insulina, pues no es una cuestión de pauta, es una cuestión de evento. O sea, ha ocurrido algo que ha provocado la hipoglucemia en ese momento. No es una cuestión de que la pauta estuviera mal ajustada. Eso es fundamental. Igual que nos ocurre a veces con las hiperglucemias, pero bueno, que es lo que nosotros llamamos una excursión glucémica o de hiper o hipo, intentar saber qué es lo que ha ocurrido, porque a mí eso me obliga a replantearme la pauta. Si es una hipoglucemia y no tengo desencadenante, tengo que replantearme la pauta completa de insulina. Pero si hay un desencadenante, como es una ausencia de una ingesta, es un problema de cómo evitar que se repita. Por ejemplo, en algunos pacientes mayores o muy hiporéxicos, el uso de análogos de insulina rápida te permite que el señor primero coma y una vez que has confirmado que ha hecho como mínimo 3/4 partes de la ingesta, pues le puedes poner la insulina prandial. O si solo ha comido la mitad, pues habría que consultar y ver si se le puede poner la mitad de insulina. Vale, la mitad de la dosis pautada. ¿Cómo ajustamos nosotros la insulina? Para que entendáis un poco lo que nosotros hacemos, porque a veces parece contradictorio. Nosotros lo que evaluamos es el efecto que ha tenido la dosis previa. Entonces, a veces da mucha seguridad el actuar con la glucemia que tiene ahora. Pues si tiene 300 le pongo, pero si tiene 100 me da miedo ponerle la dosis que tiene pautada. Pero no es así, porque nosotros lo que vamos a evaluar es que en el siguiente control, o si hiciéramos un control postprandial, esté bien controlado o no, porque la dosis en ese momento prandial es para lo que va a ocurrir después, no para lo que ha ocurrido antes. No sé si me explico. Si el señor llega con 100 al desayuno, lo que probablemente nos dice es que la insulina basal, esa que suele poner una vez al día o dos, ¿no? Lo que hemos comentado, la argina, Levemir o incluso NPH si la utilizamos o NPL, ¿vale? Es que eso está bien ajustado y por eso ha llegado bien al desayuno. Si el día anterior hemos visto que llegando con 100 al desayuno llega con 200 a la comida, nosotros lo que hacemos es subirle la pauta de insulina rápida que le ponemos en el desayuno. Y entonces a lo mejor le decimos que aun estando con 100 en el desayuno hay que ponerle 6 de insulina prandial, de la insulina rápida que tenga pautado. Y a veces nos da un poco de respeto, dice, que a ver si le va a bajar. ¿Vale? Y entonces, lo que comprobamos es que si esa pauta nos la ponemos, en general lo que llega es a la comida con 200. Y luego ahí ya no tenemos miedo en ponerle una dosis correctora. Vale. ¿Cuál era nuestro objetivo? Evitar la hiperglucemia. Para eso miramos el efecto de las insulinas e intentamos extrapolar qué es lo que está ocurriendo. Si lo que nos falta es insulina basal, insulina rápida y en qué momento del día. ¿Vale? Por eso a veces pedimos el control de la merienda en pacientes que llegan muy altos, por ejemplo, a la cena o en pacientes con diabetes tipo 1, ¿vale? Interesa saber el de la merienda porque el periodo entre la comida y la cena es largo y ya no nos sirve para extrapolar si el control de después de la comida está bien o no en función de cómo llega la cena, sino que hacemos el control postprandial intermedio para poder saber si llega muy alto a la cena porque le estamos ajustando mal la insulina rápida de la comida o porque a lo mejor es un problema de basal o de lo que le está ocurriendo al paciente en ese momento o porque necesita insulina en la merienda, que también lo vemos. ¿Vale? El de las 3 de la madrugada es para descartar hipoglucemias nocturnas, ¿vale? Que ocurren con relativa frecuencia. Vale. Espera, que he vuelto a dar a la... Vale. Esto es un poquito lo mismo y simplemente hacer un par de referencias. Cuando nosotros decimos que hay que suspender los sueros y el señor lleva insulina, en general esos sueros se deberían suspender como mínimo 30 minutos después de una dosis de rápida o 2 horas después de una dosis de basal.
No quiero que aquí nadie tome una decisión terapéutica que no tiene que tomar, ¿vale? Pero que sí que a veces lo ponemos, quiero que sepáis por qué. Porque en cuanto yo pongo una insulina intravenosa empieza a hacer efecto, pero en cuanto la quito deja de tener efecto. Con lo cual, si yo al paciente todavía no le he puesto una insulinización basal y se la pongo en ese momento, va a haber 2 horas, por lo menos, en el que esté prácticamente sin insulina. Como la insulina rápida tarda un poquito menos en hacer efecto, pues después de media hora desde la dosis de insulina rápida se podría suspender los sueros. Vale. Y recordar simplemente que los bolos de rápida los calculamos teniendo en cuenta lo que el señor necesita para comer y lo que el paciente necesita para corregir la cifra de glucemia. Vale. Conceptualmente, por ejemplo, lo llamamos bolo corrector y bolo prandial. Un ejemplo, pues si el paciente tiene 240 y el índice de sensibilidad, que nosotros intentamos calcularlo, aunque sea mentalmente, de este paciente está en 30, que es la pregunta que a veces nos hacéis de ¿cuánto le baja una unidad de insulina a este paciente? ¿Cuánto le baja? Pues es que eso le baja a cada paciente una cantidad. Eso hay una fórmula matemática muy sencilla para calcularlo, que es la división de 1.800 entre la dosis total de insulina, y eso es lo que teóricamente en ese paciente baja una unidad de insulina. Eso se puede calcular en pacientes estables. Paciente inestable es mucho más difícil, pero bueno, conceptualmente lo tiene un poquito uno en mente. Entonces, en este caso, por ejemplo, decimos si el paciente tiene 240, yo tengo que haber entendido más o menos cuánto necesitaría para lo que va a comer, y en este paciente tengo más o menos establecido que necesita 4 unidades para esa ingesta. Vale, entonces yo a este señor le pondría 4 unidades para los hidratos de carbono más 240, le resto más o menos 140, que es un nivel intermedio de confort, de seguridad, ni muy bajo ni muy alto para el objetivo que yo quiero en este paciente, 100 o 110 o 100 entre 30 me daría 3 unidades o 3,2, y lo que haría sería 4 más 3. Al paciente le pondríamos 7. Si estuviera un poquito más bajo, pues no le quitaríamos la insulina que necesita para comer, le quitaríamos solo la de corregir. Si el paciente estuviera en 100, le pondríamos 4. Si estuviera en 210, pues calcularíamos como 6. Eso es como nosotros en general trabajamos con respecto al ajuste de insulina. Entonces, simplemente, pues para que tengáis un poquito en mente los objetivos que nosotros nos podemos plantear, por encima de 200 nos dice que el paciente está mal controlado y habría que optimizar. A veces lo intentamos, tardamos días, porque el uso de las insulinas basales tienen un inconveniente, aunque son muy prácticas y yo creo que han mejorado el control de los pacientes hospitalizados, tienen un inconveniente, que son muy lentas. Yo no puedo evaluar el efecto de la insulina que le pongo hoy hasta por lo menos más de 24 horas después. Con lo cual, a veces vamos muy lentos en las correcciones, nosotros mismos. Vale, hay que evitar pautas de rescate solo porque tienen mucha facilidad para provocar hipo o hiper. ¿Vale? Instaurar pautas bolo-basal y que vosotras entendáis en qué se basan, ¿vale? Para que intentemos todos ser lo más correctos posible. Y luego una cosa a veces importante es no saltarse no saltarse dosis por hipoglucemia, porque a veces nos da miedo, consultamos y a veces el propio médico, si no revisa en profundidad la historia, dices, pues no se la pongas, porque a lo mejor ni siquiera ha revisado bien la pauta. Pues bueno, todos a veces vamos deprisa y bueno, pues yo misma a veces no hacemos las cosas todo lo bien que debiéramos. Vale, y eso es un poco lo que queremos, que no se nos desbalancee mucho el azúcar, que a veces es complicado. Y si tenéis alguna pregunta, pues yo tengo que irme, no me puedo quedar a la charla de Lola, así que si tenéis alguna pregunta, yo encantada de responderla ahora, pero es que tengo que seguir. No me creo que no tengáis preguntas. Bueno, pues nada, muchas gracias.
Yo que quería estar ahí abajo. Pero esto para las diapositivas lo voy pasando, señor. Creía que ibas a traer él. ¿Ya está abierto? Sí. Buenos días. Yo os voy a hablar de lo que las enfermeras educadoras de endocrino, una de las cosas que hacemos a diario, que va incluido dentro de la educación diabetológica a los pacientes. Lo que vamos a ir viendo, bueno, la insulina ya nos ha ido diciendo Bisi, los tipos de insulina, las vías de administración de insulina, los sistemas de administración, la técnica, el cómo se debe inyectar la insulina, el dónde y cuándo. Los errores más comunes que se pueden cometer a la hora de administrar la insulina, factores que disminuyen o aceleran la velocidad de absorción de la insulina y luego también el mantenimiento y conservación de la misma. Bueno, la insulina de hecho Bisi es una hormona pancreática que ayuda al paso de los hidratos de carbono desde las células, desde la sangre hasta las células. Aquí tenemos un ejemplo, pues bueno, la casita es la célula y el azúcar, los hidratos de carbono, está buscando la llave, que sería la insulina, para entrar dentro de la célula. De los perfiles de actividad, esto ya lo ha comentado Bisi, pero luego comentaremos otra cosa, porque es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de administrar las distintas insulinas, teniendo en cuenta si son insulinas rápidas, insulinas lentas, si son mezclas de insulina. Las vías de administración, la subcutánea es la más utilizada, por ella se pueden inyectar todas las insulinas. La endovenosa solo se puede utilizar las insulinas rápidas y nunca se debe administrar mezclada con otros fármacos. La intramuscular no se utiliza habitualmente, se podrían inyectar todas las insulinas y solo lo utilizaríamos en el caso de que quisiéramos que la absorción de la insulina empezase a hacer efecto más rápidamente. La intraperitoneal solo se utiliza en pacientes diabéticos con insuficiencia renal y que estén sometidos a diálisis peritoneal. Ha habido otras insulinas que se han utilizado, se han hecho estudios, pero no han sido efectivas. Por vía oral se comprobó que se producía una degradación de la insulina, por lo tanto no servía. También se hizo estudios por absorción por nasal, pero se necesitaban frecuentes dosis de insulina. Y también tuvimos otra que se llegó incluso a comercializar, pero se retiró enseguida, que era inhalatoria. No era todo lo efectiva que se creía y solo se podían utilizar las rápidas y no en todos los pacientes, porque en pacientes, por ejemplo, con problemas respiratorios, pues no se podía utilizar. Los sistemas de inyección de la insulina, los que ya conocéis, vamos a ir poniendo los distintos bolígrafos de distintos laboratorios. Estas son las plumas, estos son los viales que la planta todavía seguís utilizando, las jeringas de inyección. Y ahora vamos a ver la técnica de inyección. La técnica de inyección es una de las partes más importantes en cuanto a la educación diabetológica. Es tan importante, aunque parezca una bobada, como elegir bien la dosis de insulina. Y ahora veremos el porqué. Se recomienda a los pacientes, sobre todo nosotros, que nos vienen pacientes... ¿Y eso que ha salido ahí en medio? Se recomienda, nosotros lo hacemos, pero también sería conveniente, sobre todo en atención primaria, los pacientes que nosotros no vemos de forma regular, que se revisara muy a menudo la zona de inyección y de rotación de la insulina, sobre todo en los pacientes de larga duración. Vamos a ver la técnica de inyección, el dónde. ¿Y eso? ¿Que me lo has quitado? ¿Dónde debemos inyectar la insulina? La insulina no da igual que la inyectemos en una zona o en otra, sobre todo las insulinas rápidas,
porque depende de la zona que la absorción sea más o menos rápida. Las zonas de máxima absorción van en este orden: abdomen, brazo, muslos y glúteos. Hay que procurar inyectar siempre la misma insulina en la misma zona. Por ejemplo, la insulina del desayuno, pues siempre en el abdomen. La insulina nocturna, pues siempre en los muslos. Hay que rotar dentro de la zona. Ahí tenemos las zonas de rotación. Aunque bien en los brazos, nosotros en los brazos nunca recomendamos que se inyecte la insulina, porque si no, la técnica no se va a hacer correctamente y hay riesgo luego de que se formen lipodistrofias, como veremos después a continuación. Lo que tenéis, por ejemplo, los cuadritos, mira, la zona de alrededor del ombligo, en esa no se ve bien, es la zona de alrededor del ombligo y cogiendo también todo el pliegue de la cintura, en esa zona no está recomendado poner la insulina. Hay que rotar, lo que veis los cuadritos, pues sería cada pinchazo en un cuadrito. Imaginaos las insulinas, los análogos de insulina rápida, que es lo que nosotros siempre recomendamos que se inyecte en el abdomen, pues imaginaros que lleva una pauta bolo-basal. Sería la insulina rápida, pues la Humalog, la Pidra o la Novorapid, y que lleva 3 dosis de insulina. Pues sería en cada cuadrito un pinchazo, desayuno, comida, cena. Iríamos rotando cada pinchazo hasta llegar, empezamos siempre desde aquí, hasta llegar al final. Bajamos y empezamos otra vez la rotación. Cuando terminamos la parte de arriba, empezaríamos por la parte de abajo. De esa manera, la rotación sería correcta y sería muy difícil que se produjesen lipodistrofias. Los pacientes, cuando vienen y revisamos, les preguntamos, a ver, ¿cómo te pone la insulina? ¿Vas cambiando? Y te dicen, sí, me la pongo cada día en un lado, pero cada día en un lado viene a ser cada día en el mismo lado, porque van derecha, izquierda, sin rotar en la forma esta circular que hemos visto. En los muslos los utilizaríamos siempre para las insulinas lentas, no porque la lenta estaba antes las insulinas NPH, por ejemplo, sí que se recomienda poner en los muslos porque es la zona de absorción más lenta. Pero los nuevos análogos de insulinas lentas daría igual la zona de inyección. Lo que pasa que siempre, si llevan 4 o 5 dosis de insulina, dejamos el abdomen para las rápidas y el resto de las insulinas en los muslos. Aquí lo tenemos, lo que hemos visto, lo que os estaba diciendo ahora. ¿Cómo hay que inyectar insulina? Lo que ha dicho Bisi antes, importantísimo, elegir la aguja apropiada. Aquí tenemos las agujas, antes las teníamos de 8 y de 12, era la mayoría. Las de 12 prácticamente han desaparecido. Se creía que no había impacto siempre y cuando se inyectara en el tejido subcutáneo, que no iba a repercutir en la absorción de la insulina, pero sí que tiene que ver que se inyecte más o menos profundo para que la insulina se inyecte más o menos rápidamente posible. Ahora hemos conseguido ya que tengamos, por ejemplo, pues prácticamente todas las agujas que sean de 5, de 6. Si hay alguna de 8 y el paciente la tiene de 8, nosotros le explicamos cómo lo tiene que hacer. Ahora lo vemos ahí. Las agujas de 6, de 5 que hay ya, siempre para los niños. La técnica siempre la del pellizco. Hay que coger un pellizco y inyectar la aguja e introducir la aguja en una inclinación de 45 grados. Si los pacientes, un paciente que con normopeso, igual hay que coger el pellizco, la aguja en una inclinación, o sea, en 90 grados, vertical a la zona. En pacientes obesos no haría falta, utilizando la aguja de 6, que se cogiera el pellizco. En pacientes, si utilizan la de 8, sí recomendamos que se haga la técnica del pellizco. El manejo de la insulina. A ver, quiero que veáis antes esto. La técnica correcta de coger el pellizco. Hay que hacerlo con 3 dedos. Con el dedo pulgar, el índice y el corazón. Porque si lo levantamos con la mano entera, vamos a levantar también músculo. Entonces hay riesgo de que la insulina se inyecte subcutánea.
sacar la insulina del frigorífico, identificar el tipo de insulina, aunque eso parezca una tontería. Muchas veces los pacientes tienen varios bolígrafos de insulina y a veces corren el riesgo de que se puedan equivocar. También a veces acumulan insulinas y a veces incluso nos traen insulinas caducadas, incluso que han estado utilizando. Siempre les recomendamos que procuren no acumular muchas insulinas hasta que no se le acabe una, que no vayan a comprar otra. Y deben comprobar también el aspecto de la insulina. Hay insulinas que son claras, hay insulinas que son mezclas y entonces son turbias. La preparación de la dosis de insulina, recomendada es siempre lavar bien las manos con agua y jabón, igual que la zona de inyección. Si son mezclas, como por ejemplo las mezclas, pues la Novomix 30, la Sumalog, todas esas Mix 25, Mix 50, esas son mezclas. Esa es conveniente, importantísimo siempre mezclarlas, bien así unas 10 veces o agitándolas así. A veces tampoco lo hacen y entonces la cantidad de insulina que se están poniendo no es la correcta. Una vez se van a poner más insulina, otra vez es más disolvente y entonces es muy importante hacerlo bien. También hay que insistirles mucho en que cuando utilicen el bolígrafo, cuando empiecen un bolígrafo, hasta que no terminen ese bolígrafo, no empiecen otro, y cuando el bolígrafo sea nuevo, que carguen 4 o 5 unidades y las descarguen, no para abajo como está ahí, sino para arriba. Eso es porque a veces viene algo de aire y si no lo purgan, pues a lo mejor la primera dosis de insulina no va a ser la correcta, a lo mejor se van a poner pues parte de aire. Y a continuación cargar la dosis prescrita. ¿Dónde debemos inyectar la insulina? Pues en el tejido subcutáneo, como hemos visto, cogiendo el pellizco, se inyecta la insulina y antes de sacar la aguja es importante mantener unos 10 o 12 segundos antes de sacar la aguja, porque si no, si se lo hacemos inmediatamente, hay riesgo de que se pierda algo de insulina. Después de extraer la aguja es cuando soltaremos el pellizco. No se masajeará nunca en la zona, sino que haremos una presión con algodón. El masajear es para no aumentar la absorción, para que no la insulina se absorba más rápidamente. Hay que desechar siempre la aguja y en un contenedor. Y hay que tener en cuenta siempre el inicio de acción de la insulina para empezar a comer. Ahí lo tenéis, que es lo que os quería decir. Las insulinas rápidas, los análogos de insulina rápida, la Apidra, la Novorapid, Humalog, pues se ponen siempre antes de comer para metabolizar, por decirlo de alguna manera, lo que es la comida. El tiempo de acción el inicio de acción de la insulina es entre los 10-15 minutos de la inyección. Por eso es importantísimo que la insulina se inyecte y que empiecen a comer. Y más sobre todo si la glucemia la tienen ahí en el límite. Nosotros les recomendamos siempre que con glucemias por debajo de 90 o de 80 que coman primero la fruta, hagan su ingesta habitual y la insulina se la pongan después de haber comido. Por lo menos hasta que el paciente ya le conocemos y vemos cómo actúa. Eso es para evitar las hipoglucemias postprandiales. Y cuando están por debajo de 70, se les recomienda que se bajen una unidad ese día en esa toma de la insulina rápida. Con valores normales, pues la insulina inmediatamente antes de comer, y con valores pues que estén altos, pues se puede poner incluso un cuarto de hora y esperar un cuarto de hora para que cuando empiecen a comer la insulina esté actuando. Estas cosas nosotros se los contamos a los pacientes para enseñarles a cómo se tienen que modificar la insulina, para hacerlos más autónomos, para que ellos puedan en cualquier momento pues poderse subir o bajar la insulina en relación con los niveles de glucosa que tienen. Esto también quería haceros hincapié, porque a veces nos ha ocurrido nosotros cuando nos bajáis de la planta a algún paciente que os llamamos para que nos le bajéis para educación, nos ha pasado ya en varias ocasiones que se le ha puesto en la planta la insulina rápida, no ha comido y se le ha bajado a la consulta sin comer. Eso no lo hagáis. Esperar a que suba de la planta o que coma primero antes de bajarlo. Pero en alguna ocasión hemos tenido que volver a subir al paciente a planta porque en una ocasión de ellas tuvo una hipoglucemia en la consulta. Le remontamos, pero le subimos a la planta para comer. Errores más comunes en la administración de insulina, lo que ha dicho Bisi, aguja demasiado larga, hay que utilizar la aguja correcta. Ausencia de resuspensión, o sea, que no se mezcle bien la insulina antes de inyectarla. No rotar
dentro de la zona de inyección correctamente, que la insulina también no se conserve de forma adecuada y que las agujas se reutilicen. El riesgo de la mala rotación, no sé si lo veis ahí, uno de los riesgos son las lipodistrofias. Las lipodistrofias son lipohipertrofia, que es esa que hay ahí, veis que es un abultamiento, es grasa. La insulina es lipogénica y lo que hace, si se inyecta siempre en la misma zona, aumenta el tejido graso. Ahí se forma como un quiste, la insulina se inyecta ahí, no se absorbe de forma correcta. No sabemos la absorción es de lo más irregular. Igual se absorbe toda que no se absorbe nada. Los perfiles, esto nosotros también, cuando no lo hacemos a diario, deberíamos hacerlo, pero no podemos, no tenemos tiempo material. Cuando vemos perfiles muy irregulares en los pacientes que nos vemos, es una de las primeras cosas que miramos. Si son mezclas y se lo mezclan bien, si rotan bien, y ya les miramos las zonas de inyección. Y nos encontramos esto más a menudo de lo que pensamos. Eso es lo que os decía, de inyectarse siempre la insulina en la misma zona. También puede ocurrir lo contrario, una lipoatrofia, que la insulina lo que hace es comer la grasa, el tejido subcutáneo, que hay debajo. Entonces se forma una concavidad. Ahí tenemos una aguja nueva, vista al microscopio, y una aguja reutilizada 2 veces. El riesgo de la reutilización es, aparte de que puede producir microtraumatismos, producir hematomas, producir dolor, el que la aguja, si la reutilizan, estén obstruidas o total o parcialmente. También lo hemos visto. ¿Qué ocurre? Pues que si está obstruida totalmente, la insulina, como ha venido alguna vez algún paciente, a mí no me entra, el bolígrafo no me funciona, no me entra. ¿Cuándo ha cambiado la aguja? Esta aguja. A veces la utilizan para el bolígrafo entero o la reutilizan una y otra vez. O si está obstruida de forma parcial, pues que no entre la cantidad tampoco de insulina que debe entrar. Vamos a ver ahora los factores que aumentan la velocidad de absorción de la insulina. Frotar en la zona, ejercitar la zona inyectada. Eso es muy importante, pues por decirles, por ejemplo, si se inyectan insulina en la tripa, pues que no se pongan a hacer abdominales después. El calor, o sea, baños, saunas, exposición al sol, esto a los pacientes pues las hacemos mucho hincapié, sobre todo en el verano, cuando se van a la playa, e inyectar la insulina demasiado profunda, o que se inyecte incluso en tejido, el músculo. Los factores que disminuyen la velocidad de absorción de la insulina, todo lo contrario, pues el frío, que la inyección sea muy superficial, que haya una capa gruesa de grasa, porque hemos visto que si hay mucha capa de grasa y no utilizamos la aguja correcta, pues se va a quedar demasiado superficial y va a tardar más tiempo en empezar a hacer efecto. El fumar y la inyección en los nódulos de grasa, lo que hemos visto de las lipohipertrofias. Efectos secundarios también del tratamiento con insulina, el dolor, pues reutilizar la aguja, la fuga de insulina, que saquemos la aguja antes de tiempo, lo que os está hablando, lo de la aguja obstruida, los hematomas, las lipodistrofias, enrojecimiento en la zona de inyección, edema local, no es común, y más ahora con el tipo de insulinas, los análogos de insulina que tenemos, ocurría más con las insulinas humanas, pero ahora también ocurre algunas veces porque tienen alguna pequeña alergia a veces a algún componente, algún disolvente de la insulina. Y las hipoglucemias. Importante también la conservación de la insulina. La caja que tienen, siempre les recomendamos que la tengan en la nevera, en la puerta, en la zona menos fría. La insulina, que es el bolígrafo que utilicen, siempre a temperatura ambiente la podrían tener siempre y cuando la temperatura esté entre 5 y 28 grados y sea una temperatura estable. ¿Qué quiere decir? Que aunque esté en ese margen de conservación, tampoco es bueno que esté con 5 y de repente se ponga con 28. Entonces, les recomendamos, ahora lo veréis, unas neveras que han salido especiales para insulina, que ya no es solo para transporte, sino para también conservar, utilizar los bolígrafos que tienen a diario y mantenerlos ahí. Evitar dejar siempre la insulina cerca de radiadores o al sol o en coches aparcados, tanto en verano como en invierno, por las oscilaciones bruscas que hay de la temperatura.
En la nevera sí, pero evitando siempre que se congelen. Y mejor en la puerta, como os he dicho. Y esta es la cartera que les recomendamos. Es la funda de fuera y la otra parte donde van metidos, los hay de varios tamaños, para que dependiendo los bolígrafos de insulina que necesiten, pues lo puedan comprar. Es un gel que se activa metiéndolo en el agua. Entonces, en el invierno les puede durar días y en el verano pues a lo mejor tienen que utilizarlo, o sea, activarlo pues una vez al día. Esto es muy importante pues para el tema del transporte, pues depende de la gente que trabaja, que se tiene que llevar la insulina, o en viajes, e incluso, como les decimos, para que conserven los bolígrafos que están utilizando a diario. Y yo, por mí, ya he terminado. Muchas gracias por venir. Si me queréis hacer alguna pregunta. Ala, ¿alguna preguntilla? Que esto es nuestro más nuestro. Ya lo sé. Yo recomendaría que sí, que empezaseis a cambiar la zona. Aunque en el hospital tampoco están mucho tiempo ingresados, pero yo creo que sí que deberíais cambiar la zona. Mira, ellos lo ven que os lo hacen, porque nosotros lo vemos cuando bajáis. Lo hacéis aquí y dicen, ¿por qué en el brazo no sé aquí en el hospital? Me lo ponen. Entonces, yo lo que les digo siempre, digo, porque en el hospital estáis un poco de tiempo, pero de forma habitual no. Yo sí que os recomendaría, María Ángeles, ya que me lo preguntas, que empezaseis, por favor, a utilizar las zonas bien de inyección y de rotación. Mira, las rápidas, pues utilizar la tripa. Yo, si quieres, os doy de esto que tenemos, que a los pacientes se los damos también, lo de las zonas de rotación. Y utilizar las rápidas siempre en la tripa. No sé si me veis. Nosotros empezamos siempre aquí, desayuno, comida, cena, rotando. Si son mezclas, y utilizáis os quiero decir otra cosa ahora de eso. Si son mezclas, utilizar la del desayuno y la de la cena, de comida, perdón, en la tripa, y en el muslo la de la noche, porque al ser mezcla, la lenta, al ser zona de absorción más lenta, tarda más, o sea, dura más el efecto. No saquéis nunca, porque eso me lo han dicho los endocrinos que van por la planta, y me han dicho que os lo dijera, ya se me olvidaba decíroslo, no saquéis jamás insulina de los bolígrafos, de las plumas. ¿Por qué? Porque cada vez que metéis la aguja, por eso tampoco la aguja se debe dejar nunca puesta, metéis la aguja y sacáis, se está introduciendo aire, aunque no os lo creáis. ¿Qué ocurre? Que cuando volvéis a sacar, aunque os creáis, la dosis a lo mejor no es la correcta. Si ese bolígrafo, después de haber sacado, lo utilizáis como bolígrafo, ya y no se sabe la dosis de insulina que estáis poniendo. Y mucho menos utilizar un bolígrafo para 2 pacientes. Esto ya no sé si lo hacéis, a mí me parece una barbaridad, pero me han dicho que os lo dijese. O sea, bolígrafo de uso personal. La aguja nunca la dejéis puesta, la quitáis y la desecháis. Y empezad a rotar, porque yo creo que es muy importante que lo empecéis a hacer. Y tener en cuenta también a la hora de la comida. No procurad pues ponerles la insulina, aunque aquí siempre están todavía más altos, todavía no se ha controlado la dosis, pero procurar poner la inyección de insulina, sobre todo cuando son rápidas, pues inmediatamente antes de las comidas. Y la mezcla incluso, o sea, las mezclas de insulina, que llevan análogos de rápida y lenta. Más preguntillas. La rotación en el muslo es que como no lo podía... Voy a poner aquí, pero te vemos bien. En toda esta zona. En la cara interna del muslo, en la cara del muslo y aquí, en este lateral. Nunca en la cara interna ni por la parte de detrás. Y en círculo todos, ¿no? No, y la rotación que hacemos es así. Sería cada pinchazo un sitio. Llegas aquí, subes un poquito más acá y cuando se completa un muslo, volvemos a rotar.
Y la cosa es igual siempre así. O sea, en el muslo así, aquí sería así, en el horizontal y en la tripa también en el horizontal. En el muslo en vertical. ¿Alguna cosa más? ¿Todo bien? Pues hala. Muchas gracias por todo.